Bueno, Máximo Kirchner dio una larga entrevista con Marcelo Figueras en El cohete a la luna. Y la verdad es que, bueno, ordenó una serie de cosas que él hace rato viene planteando y que tienen que ver, por supuesto, con la salida, ya hace un tiempo, de la presidencia del bloque del Frente de Todos, pero también sobre las tensiones al interior de la coalición de gobierno y cómo éstas se acomodan o no, cómo se sintetizan, se resuelven o no. Digo, de todo eso estuvo hablando Máximo Kirchner. Yo me quedé con un párrafo que un poco titula esta editorial y tiene que ver con la utopía de Máximo. Siempre me llamó la atención la forma de hablar que tiene Máximo Kirchner, ¿no? Es más bien tranquilo, no es un político profesional, está muy claro eso. Creo que hace un esfuerzo por explicar, cosa que también hacía en su momento Néstor o la propia Cristina. Creo que el explicar es muy peronista. Cuando uno piensa en Perón siempre está pensando en un líder explicador, ¿no? Desde las reuniones multitudinarias a las reuniones del Consejo Superior donde él daba clases, ¿no? Formaba cuadros. Hay como una tradición de explicar, de no subestimar a la gente, ¿no? Digo, el peronismo tiene sus eslóganes, pero cuando tiene que ser profundo lo es. Creo que esa entrevista puede leerse en ese tono explicador. Pero bueno, me quería detener en lo que yo interpreté que era como una utopía. Se los voy a leer. Dice así, Máximo Kirchner, dice, imagínate si Larreta, escuchen esto, imagínate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el Fondo Monetario Internacional y le dijesen, así no podemos. Imagínate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas. Es un párrafo de mucho contenido. Yo sé, ¿quieren que le haga una lectura más bien superficial? Sí, puso a De Pedro entre los presidenciables. Con este párrafo puso a Guado de Pedro entre los presidenciables del espacio frente todista. Pero me quiero ir a lo sustancioso de este comentario. ¿Y por qué yo denominé que es una utopía? Porque es muy difícil que eso ocurra. Es muy difícil que esto con lo que sueña Máximo Kirchner, y es que la dirigencia argentina, más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, lo que sea, entiende que hay un piso, así como alguna vez entendió que hay un piso democrático del cual no puede bajarse, porque cuando uno baja la vara se acerca a un pasado atroz y trágico, como fue el de la dictadura. Bueno, un piso de acuerdo para que en términos económicos y financieros la Argentina cada tanto no tenga que resignar soberanía, no tenga que resignar calidad de vida y no tenga que postrarse frente al endeudamiento. Y entre otras cosas, plantarse con el Fondo Monetario Internacional, porque hablamos de muchas mafias, ¿no? En Argentina. Está la mafia judicial, está la mafia mediática. Bueno, el FMI también es una mafia financiera. Te aprietan, ¿no? Te meten las recetas, te proponen que apliques políticas donde ellos se garantizan que su dinero va a ser repagado. Es decir, actúan presionando, actúan muchas veces también condicionando a los gobiernos. Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando un gobierno pierde esa soberanía. No la pierde el gobierno, la pierde un pueblo. Entonces su destino es en realidad resuelto por otros. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los artífices del destino de una sociedad tienen que ser los propios integrantes de la sociedad, los propios ciudadanos y ciudadanas del país. No se tiene que resolver en Washington problemas que están ubicados en la Argentina. Pero claro, pensar que esa quinta columna no existe, como puede inferirse, es extraño, porque el Fondo Monetario Internacional trabaja, y sabe que trabaja, con un sector de la dirigencia argentina
que no quiere ese soberano. Son los mismos que quieren regalarle Malvinas a los ingleses, son los mismos que cuando estaba la puja con los fondos buitres estaban a favor de los fondos buitres, son los mismos que cuando se trataba de producir la vacuna acá, querían que el Estado gastara dinero comprando la Pfizer porque se lo pedía la Embajada de los Estados Unidos. De golpe eran todos especialistas en vacunas, sobre todo Mario Negri, me acuerdo de sus intervenciones. Esa quinta columna son aquellos que, aún naciendo en nuestro mismo territorio, juegan el partido de otros, ¿no? Y la pregunta es, en la puja de modelos que tiene la Argentina, ¿qué haría coincidir a un Larreta con no sé, una Cristina Kirchner? Creo que Máximo Kirchner le pide a esa dirigencia de derecha demasiado. Pensemos que hace muy poquito a la vicepresidenta la quisieron matar. Y esta dirigencia no estuvo a la altura del repudio y no estuvo a la altura de las decisiones que hay que tomar para que eso no vuelva a ocurrir. Por el contrario, hasta promovieron la duda sobre si ese atentado había existido o no. Entonces, es muy difícil pactar con gente que ha renunciado a acuerdos mínimos de convivencia. Lo vemos todos los días. Todas las barbaridades que se dicen en la televisión, primero las dice Larreta en privado o se las hace decir a aquellos a los que les pone pauta. No es un asunto simplemente de que, no sé, Babi Checopar o tal o cual dicen esas cosas. No. Eso está digitado, eso se los pide a alguien y ese que se los pide es el que pone la plata para que eso funcione. Por lo tanto, es muy difícil que la utopía de Máximo se concrete. Acá no es por vía del acuerdo, a mi modo de ver, es por vía del desacuerdo que esto se va a resolver. Hay que reducir los espacios en los que se expresan aquellos que ya están representados por lo que dicen los enviados del Fondo Monetario Internacional. Y hay que ampliar los espacios donde se expresan aquellos que, por ejemplo, hoy están defendiendo la soberanía en Lago Escondido, marchando allí, haciéndose dentro de la propiedad de Lewis un camino digno para llegar a un lago que es un lago argentino, pero que está en manos de un inglés. Quiero decir con esto, me da la impresión de que esa utopía de que todos en algún momento nos vamos a poner de acuerdo es rara. Las fuerzas de la democracia tuvieron que combatir a las fuerzas de la dictadura. Las fuerzas de la democracia, los sectores más activos, que eran las madres, las abuelas, los familiares, tuvieron que plantarse y dar pelea, porque si no, la historia te la contaban los cómplices de la dictadura. Ahora que estaba de moda ver 1985, y que ustedes saben, ha sido una película que yo recomendé mucho porque es cine político y creo que habilita el debate. Hay que decir todo, ¿no? En el año 1985 se llevó adelante el juicio de la Junta, cosa que yo siempre le reconozco a Raúl Ricardo Alfonsín, pero también es cierto que la historia está basada en un fiscal flojito de papeles. Era un fiscal que hay que agradecerle que en aquel tiempo decidió emigrar desde la ignominia de la dictadura a la democracia. Dijo, bueno, lo que yo hice antes no importa lo que estoy haciendo ahora y voy a condenar, o voy a tratar de condenar a estos generales genocidas. Pero eso no lo convierte en héroe, simplemente lo convierte en alguien que militaba en una zona siniestra y pasa a hacerlo en una zona más luminosa. Esa es la gran diferencia. Los que realmente activaban para que esa democracia fuera robusta, sustanciosa, eran los organismos de derechos humanos. A los que el pueblo le reconoció esa lucha, ¿no? Porque eran multitudinarias esas marchas. No hubiera habido juicio de la Junta sin esas grandes movilizaciones. Eso también hay que decirlo. No, me parece que es clave entender la verdad completa de esos años y cualquier exageración que lleve a creer una parte de las cosas no resulta. Ahora, está bien, había un piso mínimo, sí. Ese piso mínimo fue el juicio. Perfecto. Vamos a restablecer, allá se decidió restablecer el Estado de Derecho. Perfecto. Hoy la circunstancia, 40 años después, es complicada, ¿eh? Porque vos tenés que restablecer el Estado de Derecho con tipos que han hecho del Estado de Derecho un desecho. Entonces hay que ver hasta qué punto vos podés coincidir con Larreta en que hay que decirle no al Fondo Monetario Internacional. Por eso digo que cuando hablo de utopía es porque me parece que entra en el terreno de lo impracticable. Creo que hace falta más fuerza, así como hicieron las madres y las abuelas, hace más fuerza del lado de la soberanía nacional, del lado de aquellos que se benefician cuando Argentina es más soberana,
más fuerza, hay que generar una mayor masa crítica, como hicieron las madres y los abuelos en su momento. ¿Para qué? Y para que haya un pacto democrático, para que haya un pacto en estas condiciones sobre qué hay que hacer con el endeudamiento, con el Fondo Monetario, porque hay algo que es cierto. Cada dólar que le damos al Fondo Monetario Internacional es un dólar que se lo restamos a la producción, a la industria, al desarrollo tecnológico. Es un dólar que le restamos también a la importación de insumos básicos para a veces que esas industrias funcionen. Tener al Fondo Monetario Internacional de socio es una de las peores cosas que no puede pasar. Entonces hay que pensar cómo desmontarlo. Pero primero pensémonos nosotros. Pongámonos de acuerdo primero en el espacio nacional, popular y democrático, y después en todo caso vamos y le decimos a la reta para que nos diga que no. Quizá Man este día con ni, pero primero hay que ponerse de acuerdo entre los que tenemos una perspectiva similar. Por eso hablaba de la utopía. Es muy difícil querer cambiar las cosas con aquellos que nos han traído a este estado de destrucción económica, desánimo y subordinación al Fondo Monetario Internacional. Pretender algo con ellos es casi imposible. Me voy con una anécdota simple. En el año 1957, Perón estaba proscripto en Argentina, iban 2 años de dictadura. Perón estaba en Venezuela y pretenden matarlo. Hubo un magnicidio, así como el que ocurrió con Cristina. Por suerte Perón no estaba en el auto, salió bastante ileso el chofer que tenía, pero fue una condición previa para que Perón terminara apoyando a Frondizi en las elecciones, cosa que algunos peronistas resistieron votando en blanco, porque les parecía que votar a Frondizi era continuidad, decían, etcétera, etcétera, etcétera. También ese fue el surgimiento de los neoperonismos, que eran peronistas sin Perón. Así como ahora intentan armar un kirchnerismo sin Cristina, bueno, en aquel tiempo era el peronismo sin Perón. También aquel fue un proceso de endeudamiento que se fue incrementando, esos 2 años de la revolución fusiladora fueron la vuelta al Fondo Monetario Internacional, el ingreso al Fondo Monetario Internacional y el comienzo del endeudamiento en la Argentina. A veces la historia enseña cosas del presente. Siempre digo que la historia es un profeta que mira hacia atrás. Habrá que ver cuánto de lo que va a ocurrir en el día de mañana, el pasado, lo que vaya a suceder este año, está para ser visitado en aquellos años y comprenderlo del todo. No está malo tener utopía, al contrario, es lo que nos permite caminar, y si son o no descabelladas, bueno, al fin de cuentas será la gente la que decide. Un país unido por la radio.